Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Ahí están cortando ya en Castellana para que esta tarde pase la cabalgata por aquí. Nosotros hoy no vamos a grabar la cabalgata, vamos a grabar el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Qué os parece que se vuelva a hablar de Kylian Mbappé? Pero la culpa la tiene él, porque han ganado un título, el título menos importante de Francia, y resulta que ahora dice que es que no tiene nada decidido, que ambas partes están protegidas. ¿A qué viene eso ahora, Kylian Mbappé, tortuga mágica? ¿A qué viene eso? Déjanos en paz, que no te queremos ya. Es que no lo entiendo. No entiendo eso de las dos partes están protegidas. Es que no lo entiendo. ¿Qué quieres decir con eso, tío? Deja ya de marear la perdiz. Cállate ya un poquito, que estoy hablando de Kylian, hombre. Es que no llego a entenderlo, de verdad. Que alguien me lo explique. Es que yo creo que hasta él no sabe lo que hay. Es que yo creo que lo hace ya inconscientemente. Es que no lo entiendo, de verdad. Ahora nos va a tener otros 6 meses aquí pendiente de todo lo que vaya sucediendo, de lo que dice, de lo que no dice, porque ahora en el mercado invernal no va a venir. Es que no va a venir, segurísimo. Y todo para que renueve otra vez este verano. Y ya hasta 2030, y ahí ya pues tendrá canas el tío. Bueno, mientras tanto llegamos al Estadio Santiago Bernabéu, vamos a dar la vuelta y vamos a ver si tenemos la posibilidad de sacar entrada, porque seguimos en fiestas, hoy más, sobre todo que es viernes y día de Reyes Magos, vienen esta noche, no sé qué habéis pedido, no sé lo que os van a traer, pero si habéis visto los vídeos de JR, eso es que habéis sido buenos, así que os traerán buenas cositas. Nada, hasta las 6 de la tarde no hay entradas, es imposible acceder, de verdad. Ojalá tener pase VIP para poder acceder al interior, porque es que de verdad madre mía. Bueno, pues nada, a partir del lunes ya esto cambiará, porque ya no habrá tanto turismo, la gente ya no estará de vacaciones y podremos acceder sin ningún tipo de problema. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes 5 de enero de 2024, no 23, que ya lo estabas pensando. Bienvenidos. Vamos a ver qué vemos en los aledaños y vamos a ver qué vemos en el interior, pero hoy, pues, como no me pasan alguna imagen o lo que sea, pues no podemos hacer nada. Así que, venga, dale like y suscríbete, que comenzamos. Bueno, pues como siempre, dar las gracias a los miembros premium de mi canal por estar siempre fieles ahí y ayudar de una forma diferente, no solamente con los likes, que también lo hacen, sino también, pues en este caso, siendo soldados, sargentos o diferentes métodos y opciones que tengo en los miembros premium. Y hoy quiero dar la bienvenida a hermanos madridistas por unirse también a los miembros premium de mi canal como soldado en este caso, así que muchas gracias por la confianza, muchas gracias de verdad. Venga, pues comenzamos. Están los niños hoy impacientes, tienen que tener muchísimas ganas de saber qué es lo que le van a traer los Reyes Magos. Yo solamente pido para este año que ganemos todos los títulos posibles y que la salud premie y prevalezca ante todo. Bueno, pues tenemos aquí a la izquierda, están preparando todo para empezar las obras del metro del Santiago Bernabéu. Han colocado estas vallas para que la gente pues no pueda, en este caso, no cruce por sitios que no deban. Ahora nos acercaremos por allí porque vemos ya maquinaria, han traído maquinaria para ejecutar, para empezar, para iniciar las obras del metro, y ahí tenemos una grúa del elenco de Aguilar, que es posible que esa sea la que sube material a la zona del Skywalk y paseo 360 grados aquí en Castellana. Tenemos un viento un poco extraño, la verdad, porque yo pensaba que hoy iba a hacer menos frío que estos días, pero es que hace un frío de nieve, un frío que en cualquier momento es posible que se me quede el dispositivo pegado a la mano porque estoy helado. Bueno, cruzamos un poquito más, me resulta... Ah, mira, es que han creado... Claro, es que al final si Mahoma no va a la montaña, pues ya sabéis, ¿no? Han creado ahí un pasillo con esos New Jerseys y las vallas a la izquierda para que la gente pueda transitar por ahí. Y lo han hecho muy bien, porque es que al final tú date cuenta que viene una pareja, viene una familia, le dices que no cruce por aquí y cruza por aquí, ya lo sabe, pero es que si vienen más turistas
no puedes estar diciendo a todo el mundo que viene al Bernabéu que no vaya por ahí, que cruce de acera y que vaya por un sitio seguro. Pues al final han creado esto, que es más seguro que no colocar nada y que la gente pase por ahí y haya riesgo de accidente o atropello. Pero bueno, bien, vamos mejorando día a día. Ahí vemos las puertas de acceso, faltan lugares, faltan zonas por colocar esas pantallas informativas. Ya vimos cómo colocaban en diferentes puertas y a falta de colocar ese material Blackmagic para dar continuidad a esas puertas que ya tenemos dichos paneles. Dejamos el modo gran angular, vamos a ir en este caso esperando a que se ponga en verde y vamos a ir a la zona de Castellana y lateral oeste para ver si tenemos alguna novedad bonita, rica y fresquita. Sí, es verdad que están trabajando, pero servicios mínimos. Vemos un trabajador cada 50 metros. Yo creo que ya a partir del lunes veremos grandes movimientos y grandes novedades a la hora del Santiago Bernabéu, tanto en el exterior como en el interior, en la fase final de la remodelación que ya sabéis que empezó en 2019. Así que vamos para Castellana, como decía antes, porque desde aquí no vemos grandes cositas. Vamos para allá. Vamos dejando atrás la esquina de la Torre B, vamos llegando a Castellana, como decía, pero antes quiero sacar esto porque esto es nuevo, no lo había visto antes. Y ahí podemos ver... ¡Uy, qué bonito es! ¡Hola! Se ha escondido. Bueno, ahí podemos ver las nuevas vallas que han ido colocando para empezar a realizar los trabajos del nuevo metro del Santiago Bernabéu. Además, que se ve perfectamente que son nuevas, ¿eh? Mirad. Blanco total y blanco ennegrecido. Madre mía. Bueno, ya sabéis que la empresa que lo va a realizar es Acciona, como para no saberlo. Han dejado un pasillo más estrecho que el que había antes. Estaba yo hace poco diciendo que me gusta mucho la amplitud que han dejado para que la gente pueda transitar por aquí sin ningún problema, y ahora resulta que han dejado estas vallas y que es mucho más estrecho este lugar. Madre mía. Bueno, pues nada, han ido colocando casetas de Acciona. Vimos cómo se llevaban las que estaban aquí en Castellana, ahora están trayendo las de Acciona. Y ahí tenemos un grupo electrógeno, un generador, para suministrar electricidad a esas casetas, a los ordenadores, a los equipos de calefacción y diferentes aparatos que vayan a utilizar. De momento, pues como he dicho antes, han traído una retrocargadora, una 3TX, han dejado ahí, no han empezado a picar, no han empezado a hacer nada de momento. Ahí tenemos vallas, parecen nuevas, así que parecen de Acciona. Y aquí a la derecha, pues bueno, empezamos con los Toy Toy, que también es muy importante, un coche de Acciona y nada más. Han delimitado la zona y poco más, la verdad. Increíble, ¿eh? Increíble. Qué majos. Oye, ¿en serio esto es necesario? Que han estrechado todo esto mucho y yo encima que he cogido unos kilitos, la próxima vez que me cruce con alguien es posible que no entremos por aquí. Es que mira dónde han dejado la valla. Es que es peor que antes. Antes la valla estaba ahí. Ahí. Justamente ahí. Ese era el límite. Pero ahora mismo tenemos la mitad de acera que antes. Bueno, seguimos. Bueno, lo dicho, de momento no hemos visto nada de nada en las obras. Yo creo que ya a partir del lunes empezaremos a ver grandes cambios y novedades. De momento, pues hasta incluso me molesta no entrar, porque ya sabéis que los vídeos no son iguales si no sacamos el interior. Pero bueno, es lo que hay, yo no soy socio y tampoco me voy a llevar un berrinche inusual. Está transportando algo con esa carretilla, material. Pero bueno, seguimos avanzando, vamos hacia el fondo norte. Pues es que están cambiando todo, ¿eh? Todo lo que había antes lo están colocando nuevo. Ya sabéis que la empresa que va a realizar esto es Acciona. Primero colocan las vallas y luego, como estamos viendo, colocan esta lona blanca protectora para que no se vea el interior. Y aquí es el corralillo que teníamos en la esquina de la Torre C y que antes no podíamos ver. Y como podemos ver ahora sí lo podemos captar en los vídeos. Pero bueno, tampoco hay mucho que ver porque hay
material. Mirad qué bonito día se está quedando cuando sale el sol y refleja ese brillo ahí contemporáneo ahí en las lamas. Pues la verdad que me chifla demasiado. Bueno, bienvenidos a la esquina de la Torre C, bienvenidos al fondo norte. Vimos cómo cerraban la zona de las viseras con esas lamas de cierre, también vimos cómo terminaban de tapar esos huecos que faltaban por tapar aquí en la esquina de la Torre C. Ya lo tenemos todo listo, a falta de colocar y terminar con ese techo precioso que va a quedar en el Skywalk y paseo 360 grados aquí en la esquina de la Torre C. Dejamos el modo gran angular, dale like y suscríbete, que nos vamos hacia Rafael Salgado. Se nota, se siente, Melchor, Gaspar y Baltasar están presentes ya, ¿eh? Bueno, no están viniendo, pero prácticamente están presentes. Pues qué ganas tengo de que lleguen los Reyes Magos, ¿eh? Venga, llegamos al fondo norte. Aquí tenemos las puertas de acceso en Rafael Salgado. Vimos cómo empezaban a colocar también los banners LED, esas pantallas informativas en esas puertas más cercanas a la Torre C. Vimos también las pruebas correspondientes en la puerta 25 y en la 45, creo que era, ahí al fondo, ahora lo veremos. Y también vimos cómo daban continuidad a las pantallas con ese material Blackmagic, y que aquí en el fondo norte ya terminaron de colocarlo, a falta de colocarlo en las puertas más cercanas a las esquinas, en este caso a las torres D y C, o C y D, por llevar un orden. ¿Habéis visto lo que ha dicho Benzema? Que se arrepiente de ir a Arabia Saudí. Y lo dice ahora. Madre mía. Bueno, estamos en el lateral este, ahí tenemos las puertas de acceso. De momento no han colocado todas las pantallas correspondientes, como sí han ido colocando en las diferentes zonas, fondo norte, fondo sur y lateral oeste. Vamos a ver si en estas 3 semanas que tenemos hasta el próximo partido aquí en el estadio podemos avanzar tanto en el interior, que hasta el lunes no lo sacaré, como en el exterior, ya colocando pues todo lo que hace falta por colocar, que no son pocas cosas, porque falta muchísimo todavía. Es verdad que estamos en la fase final, estamos en el final, en el principio del final, pero faltan pantallas por colocar, faltan muchos remates que a día de hoy pues no están ejecutados. Bueno, ahí tenemos la impresionante fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, la parte más bonita del estadio, al menos para mí, con esta parte central denominada y bautizada Tripota, y también la parte norte que no se queda muy atrás. Así que vamos a ver si tenemos alguna novedad en la zona de las praderas y las puertas de acceso. Algo muy positivo que vimos el otro día en el partido contra el Mallorca aquí en el exterior es que ya por fin esos postes, que además hace poquito que los colocaron, los vimos encendidos, todos y cada uno de ellos. Había alguno que en la parte inferior mostraba una luz diferente, una luz como de discoteca, y las otras, los otros focos, en este caso pues directamente la iluminación correspondiente de la zona. Al final esos focos no proyectan luz a la fachada, sino a la zona. Ahí podéis ver, me imagino que eso será regulable, pero de todas formas, aunque parezca que está cerca de la fachada, está lejos, y yo creo que esos focos no tienen tanta fuerza como para iluminar la fachada. Seguimos. Bueno, pues llegamos a la plaza de Sagrados Corazones, seguimos viendo movimiento, mucho movimiento en la zona, en esa pradera. Ya vimos cómo colocaban las diferentes plantas y arbustos y también árboles que van en esta localización. También vimos cómo colocaban los postes, como hemos comentado antes. Y aquí tenemos, pues bueno, trabajos que están realizando. En este caso parece que han levantado el suelo aquí, cuando ya estaba realizado. Y ahí al fondo podemos ver las plantas que se han ido colocando también en esa pradera, y que ya vimos el otro día en el partido contra el Mallorca cómo dejaban las diferentes macetas acopiadas en esos lugares para dentro de muy poquito pues seguir con la colocación y plantación de estos vegetales. Ahí tenemos más material, al fondo siguen trabajando. Y bueno, esta estructura que ya vimos que los palcos
entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este aún no están habilitados, por lo tanto, de momento esta estructura pues no han empezado a desmontarla. Veremos a ver cuándo empiezan a hacerlo. Venga, vamos hacia el fondo sur. Y como no podía faltar, como siempre hacemos en los vídeos, sacamos la parte de la fachada este del Estadio Santiago Bernabéu. Seguro que ya estáis hartos de verla, pero para mí es súper importante sacarla todos los días y así seguiremos hasta que sea la inauguración o dejemos ya de subir los vídeos de la obra del Estadio Santiago Bernabéu y su remodelación. Lo dicho también, lo que hemos comentado en diferentes partes del vídeo, tienen que seguir colocando las pantallas correspondientes a las puertas, en este caso también las que hay aquí en el lateral este, que como podéis observar pues aún hay huecos vírgenes. De momento no han colocado los banners, cosa que sí ya han hecho, lo dicho, en diferentes puertas. Vamos a seguir avanzando, dejamos atrás el lateral este y la plaza de Sagrados Corazones, también dejamos atrás la esquina de la Torre y vamos a ver, tenemos algo inquietante en el fondo sur y Concha Espina. Un saludo, Butra. Bueno, pues aquí estamos en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, vamos a esperar a que se vaya el bus porque no vemos nada. No hay grandes novedades, lo que sí vemos es bastante movimiento, pero en esta zona porque la gente entra y sale de la tienda y también entra y sale del tour, cosa que nosotros no podemos hacer. Bueno, sí podemos hacer, pero a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde ya la gente está a la cabalgata y no van a ver el vídeo, así que nada, pues con esto y un bizcocho vamos a acabar el vídeo en esta zona de aquí. Muchas gracias por haber visto el mismo, dale al like y suscríbete, y muy importante también activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Y muchas gracias a los miembros Premium. Por cierto, dentro de muy poquito diré la resolución del sorteo de esa lámina del Real Madrid. Nos vemos, traigan cositas buenas los Reyes Magos. Chao, chao.